Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de Baal, uno de los falsos dioses, o yo diría el que más le disputó la supremacía a Yahvé en lo que se relata el Antiguo Testamento. El que le disputó el reinado, el que se le enfrentó, incluso le disputó el pueblo elegido. Porque en varias ocasiones el pueblo de Israel se volcó a la adoración a Baal. Y esa fue la causa de varias de las masacres que cometió Yahvé para ganar a la fuerza la obediencia. La disputa entre Yahvé y Baal. Vamos a hablar entonces de Baal, que es considerado un demonio. Bueno, un demonio igual que Yahvé. Aquí estamos hablando obviamente de los Elohim, de los falsos dioses. Baal también es llamado Baal, Belcebú y Señor de las Moscas. Es uno de los 7 príncipes del infierno que representa además el pecado de la gula. Esta figura es nombrada en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, ya que hace alusión a uno de los principales dioses que se adoraban en Canaán y Fenicia. En la versión que se cuenta en la Biblia, Baal, cuyo nombre también significa maestro, señor y dueño, posee legiones de demonio bajo su mando y actúa como una especie de asistente personal de Satanás. Las legiones de Baal son conocidas como los Baales, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Durante la Edad Media se decía que Baal era un querubín en el cielo que siguió a Satanás cuando éste fue enviado al infierno. Existen diversas teorías en el cristianismo que explican su llegada al infierno, que afirman que se trataba de un querubín que siguió a Lucifer hasta la tierra de las tinieblas. Por otra parte, se cree que fue un ángel que acompañó a Satanás en su lucha por apoderarse del cielo y que, una vez en el infierno, se convirtió en su asistente. Entre otros pasajes de las escrituras de la Biblia se afirma que Baal y Satanás son la misma persona y que se encarga dentro de sus funciones del pecado capital de la gula y de provocar que los humanos caigan en pecado. Bueno, se le considera como Satanás porque sería el opositor principal de Dios. Ya sabemos que Yahvé, dentro del judaísmo y dentro del cristianismo, es considerado como el Dios verdadero. Por lo tanto, si hay un ser que se le opone, en este caso Baal, pues obviamente se asocia directamente con Satanás. Por eso se cree que es el mismo dentro de esas corrientes, ¿no? Pero los defensores de esto, que consideran a Yahvé como un Dios verdadero, no conocen la realidad de que Yahvé, al igual que Baal, pertenecen a la misma horda de seres extraterrenos negativos que se hicieron dioses en el pasado. Solo que Baal influyó más fuertemente en lo que fue Canaán, a los fenicios y Yahvé en el pueblo hebreo. Baal adquirió su carácter demoníaco con el surgimiento del judaísmo, pues para esta religión cualquier dios de cualquier otra cultura era tratado como demonio y como sujeto falso de adoración, ya que Yahvé quería pues todo el monopolio de la adoración para él dentro de ese pueblo. Ahí es donde comenzó a difundirse ese monoteísmo o ese falso monoteísmo que representó Yahvé. Para los israelitas, Baal era la contraparte del culto a Yahvé. Era el principal enemigo de Yahvé. Estaba el culto a Baal. Recordemos lo que pasó en el desierto con el becerro de oro, que es uno de los símbolos asociados a Baal, y la disputa que tuvo Yahvé con su pueblo para evitar la adoración a Baal. De acuerdo a lo que dice el Éxodo, cuando los israelitas, luego de caminar por el desierto, esperando que Moisés bajara del monte Sinaí con las tablas de la ley, desconocieron al único Dios de ellos y se inclinaron al Dios Baal y fueron castigados severamente. Ahí cayeron miles en esa matanza que hizo Yahvé. Por consiguiente, la concepción monoteísta confirió características diabólicas a todos los dioses adorados en las civilizaciones de Fenicia, Cananea y Filistea o Mesopotamia. Y en las culturas sagradas se plasmaron de forma detallada las acciones perversas de estas figuras. El nombre de la divinidad fenicia fue transformado por los hebreos y se convirtió en el Señor de las Moscas, en referencia a la gran cantidad de estos insectos que invadían los templos de Baal por las ofrendas animales que se pudrían. Bueno, pero era lo mismo a los templos de Yahvé. Si no recordemos el primer templo, el segundo templo allí en Jerusalén y los miles y miles, decenas de miles de sacrificios de animales que se ofrendaban a Yahvé. Era lo mismo. Era el mismo olor hediondo, las moscas, la pudrición, las tripas de los animales, la sangre. Habían piscinas de sangre en los templos. Era el mismo ritual, la misma energía nigromántica. Solo que desde la perspectiva de los hebreos, pues ese sí era el culto verdadero, pero lo que hacían los adoradores de Baal, pues era algo negativo, era algo falso. Pero al final era el mismo sacrificio de sangre. Y es que para rendir culto a Baal se ofrecían sacrificios humanos o animales, igual que a Yahvé. Exactamente lo mismo.
cuya carne se dejaba en el templo. Obviamente, si no se retiraba, la carne se descomponía. La raíz etimológica del nombre Baal tiene su origen en la religión semítica, en la que representaba a una de las deidades más importantes asociada con la fertilidad, que esa es otra de las cosas por las cuales se le conoce a Baal, ¿no? Como una de las deidades de la fertilidad, y se le pedía mucho para que, bueno, de alguna forma las personas que creían en él pudieran tener hijos, reproducirse, todo esto, ¿no? También esta fertilidad tenía que ver con las cosechas, el sembrado, tener cosechas prósperas, y dentro de estas mitologías era considerado una figura que ejecutaba buenas acciones. El significado del nombre de Baal puede traducirse como amo, señor, dueño. Sin embargo, en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en cuanto se hace referencia al dios de los fenicios, adquiere otras connotaciones, ¿no? Como un demonio. En este caso, Baal o Bael, Bael también se le conoce, es un sinónimo del propietario o maestro, y se considera como un demonio ya que va en contra de los designios de Yahvé. Yahvé, la pelea que tenía casada en el Antiguo Testamento en contra de los dioses vecinos era principalmente contra Baal. Ese era su principal enemigo. Con respecto a otro de los nombres que se contemplan para referirse al demonio, está Beelzebú o Baal-Zebú, que aparece allí en la Biblia. Se cree que procede de la palabra hebrea Tetzbal, que en combinación con Baal se refería al señor del gran abismo o morada. El término se sustituyó por Tzedbub, cuyo significado es mosca, adjetivo empleado por los hebreos a modo de burla en vista de que las carnes que, bueno, se hacían en los templos como sacrificio, se podrían y salían estos insectos. Bueno, esta es una figura para representar a Baal. Si vemos, tiene cierta relación con aquellas estatuillas que se encontraron por allá en la antigua Sumeria, que estaban ligadas a lo que eran los dioses Anunnaki. Seres con una altura importante, delgados, con cuerpos humanoides y con algunas facciones reptilianas, ¿no? Cráneos alargados, orejas alargadas, ojos grandes. Esto que se ve acá tiene un cierto parecido con las estatuillas reptilianas de la antigua Mesopotamia, ya que el aspecto de los dioses que también estaban por allá era el mismo, ¿no? Razas reptiles, instintivas, hostiles, que necesitaban del sacrificio de sangre y la ofrenda para hacerse adorar. Baal era uno más de ellos, al igual que Yahvé. Veamos los símbolos de Baal. Él es representado principalmente como un toro, ¿no? Una especie de toro, que es el símbolo del becerro, ¿no? Que hicieron los israelitas allá en el desierto, el becerro de oro. Los cachos, característico de esta simbología demoníaca, y se le conoce como el dios también que le ofrecían infantes en sacrificio. La adoración de Baal era en el desierto, se hacían múltiples sacrificios de animales, y también se habla de infantes, ¿no? Muy parecido al símbolo de Zeus, el devorador de infantes, porque devoró a sus hijos. Entonces vemos que la naturaleza de estas deidades es la misma, lo único que cambia es la cultura. Esta imagen que vemos acá de Baal, que es un ser con cachos, cuerpo humanoide, ¿no? Parecido también a un toro, con pelaje en el rostro, es bastante parecida a la del Baphomet. Miren que es similar, es un cuerpo humanoide, el rostro velludo, haciendo referencia a las características de animal o de bestia que tiene este símbolo, los cachos, y bueno, todo es bastante parecido, esta figura del Baphomet con esta figura de Baal. Aquí vemos en esta imagen, que es una de las representaciones, vemos el cuerpo humanoide, rostro de animal, muy parecido a lo que se veía en Egipto, en Sumeria. Estamos hablando de los mismos Elohim. Solo que en este caso el culto a Baal, como vemos, era el sacrificio en fuego, y aquí vemos un sacerdote entregándole un infante para ser devorado. Esto ha sido característico de los Elohim, les gusta la sangre pura de los infantes, también de las mujeres vírgenes. Históricamente ha sido así, por eso estos dioses también pedían el sacrificio de animales sin mancha, sin heridas, mujeres jóvenes. Bueno, los documentos antiguos están llenos de esas referencias, ya que lo hacían porque la sangre de humanos jóvenes y de animales sanos, pues para ellos era más apetitosa. Y está también el símbolo de Baal, que es este que está acá. Este es el símbolo con el que se representa, y vemos que acá dice Bael, que es lo mismo. Baal es una de las formas de
de llamarlo. Vemos que aquí hay cruces, principalmente cruces, que es algo característico de estos dioses de la antigüedad. La simbología con cruces y demás formas para hacer rituales de invocación. En la actualidad Baal está dentro de lo que es el culto del satanismo de todas estas entidades y se le sigue rindiendo culto, sacrificios de sangre en rituales de estos privados, de sectas que se siguen haciendo. Y acá vemos también que se le asocia con Zeus, que era lo que hacía referencia ahorita, el devorador de infantes. Aquí está el dios de las moscas por la pudrición. Se le emparentaba también con el dios Dagón, que era el dios con cuerpo de pez, cabeza de humano. Y también se le muestra acá como un anciano, ¿no? Como un viejo con forma de animal en las patas, con una corona, porque su nombre representa como amo o señor, ¿no? Como si fuera un rey. Entonces tiene bastante simbología y este fue el ser que se enfrentó a Yahvé. Y aquí lo vemos en la Biblia, ¿no? En varias ocasiones vemos la disputa de Yahvé y Baal por el control de la adoración, en especial del pueblo hebreo. Vemos acá en lo que es el libro de Números, cuando Israel acude a Baal Peor. Esto es cuando el pueblo de Israel se voltea en adoración, o parte de este pueblo, a este Dios enemigo de Yahvé. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel, como siempre sucedía, ¿no? Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de ellos de los vuestros que se han juntado con Baal. O sea, el que adorara a Baal terminaba destruido. Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Medián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal. He aquí por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, se fueron a adorar a Baal por causa de las hijas de Balaán, es decir, se dejaron seducir por esas mujeres y en eso pues terminaron adorando al dios que adoraban esas mujeres, que era Baal. Y Yahvé pues hizo una matazón en ese momento para darle pues un escarmiento a su pueblo, ¿no? Que o lo adoraban a él o si no iban a ser destruidos. En Jueces también hay varios capítulos donde, bueno, se menciona la adoración a Baal y lo que conllevaba la desobediencia. Llegamos a este capítulo 6 de Jueces, donde dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Acera, que ya sabemos que es considerada la esposa de Yahvé, una deidad femenina, que también pues se prohibió su adoración, para que solo estuviese centrada esa adoración en Yahvé. Por la mañana, cuando los hijos de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba destruido y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Saca a tu hijo para que muera. Todo esto lo dijo Yahvé, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? Defenderéis su causa, cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jorobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces vemos que estos son los momentos donde Yahvé se enfureció contra su pueblo o contra algunas personas que adoraban a Baal o le edificaban templos o imágenes para adorarle. El que hiciera eso en el pueblo de Israel, vemos que moría inmediatamente. O sea que la disputa entre Yahvé y Baal era prácticamente a nivel personal. Había un odio, un rechazo por parte del Elohim Yahvé hacia el Elohim Baal. Recuerden que pertenecen al mismo bando. No porque Yahvé lo odiara, quiere decir que Yahvé era bueno y Baal era malo. No, simplemente eran falsos dioses, seres extraterrenos que peleaban entre ellos la supremacía por obtener la adoración en los pueblos de ese sector. Y además de estos, habían otros, por supuesto. Además está lo que relata el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales, que son los demonios, ¿no?, considerados en ese momento, y también a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Aquí le pidieron perdón a Yahvé porque en su momento
adoraron a Baal. También en el libro de Reyes se narra la historia de cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, como dice desde el capítulo 18. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, que está pues, era una bruja, que se cuenta también allí en ese libro. ¿Y qué fue lo que pasó? Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, él les decía: o elijan uno o elijan al otro, pero decídanse. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, ¿qué pasa acá? Que acá Elías habla de que él es profeta de Jehová. Pero Elías no fue profeta de Jehová. Elías fue un mensajero de la luz, un profeta verdadero, un mensajero de las estrellas encarnado en la tierra. Y él venía representando no a Yahvé, venía representando a la ley universal, a esa primera fuente, a la misma fuente de la que vino hablando Jesús. Solo que en el Antiguo Testamento sabemos que cuando se hacía referencia a Dios, se coloca por todos lados Jehová. Pero Elías no pertenece a los profetas de Jehová. Y aunque él haya denunciado a Baal y a los profetas de Baal y los haya destruido, no quiere decir que él estaba representando a Yahvé, porque incluso Elías denunció la adoración a Yahvé en varias ocasiones. Y de esto yo tengo un video que lo hice hace un par de años, si no estoy mal, explicando realmente quién fue Elías. Voy a ponerles la imagen por acá para que lo busquen en el canal. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estaban invocando a Baal para que les prendiera el fuego, porque ese era el reto, ¿no? 2 hogueras, y el que prendiera el fuego, pues era el representante del Dios verdadero. Evidentemente, cuando Elías hizo esto, el fuego se prendió. Por lo tanto, ahí ante la gente que estaba mirando ese evento, los 450 profetas de Baal quedaron en evidencia, porque estaban representando a un falso Dios. Pero ahora, los profetas de Baal que se menciona aquí son los Baales. Es decir, no eran seres humanos, eran demonios encarnados en cuerpos físicos o posesando cuerpos físicos, que eran los que estaban impulsando en esa región la adoración y el sacrificio a este falso Dios. Entonces llega Elías y los denuncia, mostrándole a la gente lo que realmente eran: demonios, no eran seres humanos. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Porque cuando uno lee esto, uno dice: uy, ese Elías era un bárbaro, era peor que Yahvé. Porque de su propia mano tomó a 450 personas y los acabó por completo. Pero si usted estudia los pasajes donde se habla de los Baales, que eran estos profetas, vamos a encontrar que los Baales son deidades que eran adoradas en las regiones antiguas de Canaán y Fenicia. En el contexto de los versículos bíblicos, los Baales usualmente se presentaban como ídolos paganos contra los cuales luchaban los profetas y líderes de Israel. Entonces, estos Baales eran deidades o supuestos seres superiores, profetas superiores, pero que no eran seres humanos. Los Baales eran demonios, entidades encarnadas en cuerpos físicos, y eso fue lo que hizo Elías: degollarlos por completo para denunciar una de las tantas adoraciones que había en la región hacia falsos dioses. Entonces, esa es una de las historias más conocidas, ¿no?, del libro de Reyes acerca de Baal y la adoración de sus profetas. Aquí en Crónicas también hay varias referencias a Baal, como esta que dice: los hijos de la media tribu de Maneses, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Recordemos que el monte Hermón toma su nombre de Baal. ¿Y por qué? Porque en ese monte, que está ahí al norte de Israel, se hicieron templos para adorar a esta deidad. Y esta deidad hace parte de los tantos Elohim que cayeron en ese lugar que menciona el libro secreto o apócrifo de Enoc, cuando dice que Senyasa y 200 de estos falsos dioses o ángeles caídos cayeron sobre el monte Hermón y ahí juraron en anatema para mezclarse, ¿no?, con las mujeres humanas de esa región
y poder dejar aquí en la tierra una descendencia. Video que también he hecho acá en el canal. Y por eso el monte Hermón toma su nombre de Baal, porque ese fue uno de los tantos demonios que influyeron por ahí, y hay templos a esta falsa deidad en las laderas del monte Hermón, que a su vez también era llamado monte Sirión. Sirión, haciendo referencia al sistema de Sirio, uno de los lugares de procedencia de esta rebelión de antiguos dioses ancestrales que eligieron pueblos en el pasado. Entonces aquí estoy haciendo el hilo, ¿no?, para que se entienda el origen también de Baal y de Yahvé, porque Yahvé fue uno de estos tantos también que llegó por acá, y así como Baal eligió allí en ese territorio, dentro de los pueblos semíticos, eligió también su pueblo, que eran los cananeos y los fenicios, Yahvé por su parte eligió, empezando por Abraham, también a un descendiente de la raza semítica, y ahí comenzó su pueblo hebreo, de Abraham hacia adelante, pero ambos Elohim escogieron sus pueblos de los pueblos semíticos, porque ahí fue donde se regó la semilla genética que descendía de los Elohim cuando ellos se mezclaron con las mujeres. Y esos son los pueblos que tiempo después se escogieron, porque sabían que dentro de esa genética iba a haber pues razas que los iban a adorar, les iban a hacer caso, porque estas razas tienen genética humana, las razas semíticas estoy hablando, y tienen genética de los Elohim, una genética que tiende hacia lo que es la perversidad. Por eso usted ve pueblos árabes, pueblos hebreos y toda esa zona de Medio Oriente siempre han pasado, y los conflictos y las barbaridades más horrendas de la historia humana. Y esa es la realidad. ¿Y por qué pasa allí en gran manera? Pues porque ahí está la genética, ahí está el linaje de sangre que desciende de estos dioses perversos, y sus pueblos pues heredaron ese comportamiento. Algunos más, otros menos, pero ahí está ese legado. Entonces en Crónicas también se habla de eso, y luego pues en algunos otros pasajes se sigue denunciando la adoración a Baal, pero sobre todo se hace referencia a la disputa que tenían Yahvé y Baal por la supremacía en ese sector. Y ese es el conflicto entre Baal y Yahvé en la Biblia. La Biblia presenta a Baal como una fuerza opuesta a Yahvé, el Dios verdadero para los israelitas, por supuesto. La adoración a Baal se consideraba una forma de idolatría y una transgresión al pacto que Yahvé había hecho con su pueblo. El libro de Reyes en particular narra el conflicto entre los profetas de Yahvé y los sacerdotes de Baal. Entonces el origen de la disputa era esa, de que Yahvé quería un pueblo completamente fiel a sus mandatos, a sus enseñanzas, pero la influencia de Baal, que estaba ahí en los pueblos cercanos, ¿no?, como los pueblos cananeos y fenicios, pues terminaba de alguna forma influyendo también en el pueblo hebreo, porque escuchaban de costumbres o se mezclaban con mujeres que pertenecían a esos pueblos y terminaban adorando algunas de las prácticas que se hacían en el culto a Baal. Cuando salen de Egipto también, que construyen el becerro de oro, bueno, y en varias ocasiones el culto de Yahvé, que él quería mantener puro ahí su pueblo, su raza, se vio amenazado y contaminado por la adoración a Baal. Eso también demuestra que el pueblo hebreo en sus orígenes era politeísta. ¿Y por qué? Porque si no, no se le hubiese desviado en varias ocasiones a Yahvé a adorar a otros dioses. ¿Y por qué se desviaban? Porque tenían la costumbre de que habían varios dioses en la región. Por ahí cayeron los Elohim, eligieron a un montón de pueblos y estaba la influencia. Entonces esa era la pelea de Yahvé con los dioses del contorno. Por eso les prohibía adorar a dioses que estaban ahí alrededor, y les decía: yo soy Dios celoso y posesivo, yo soy el único y solo me tienen que adorar a mí, y el que vaya y adore a otro va a tener problemas conmigo. Y por eso a la fuerza implantó el monoteísmo y la adoración solamente a él. El que adoraba a Baal era exterminado, y así lo demostró en diversas matanzas. Entonces el pueblo que le escogió a la fuerza se volvió monoteísta. Terminaron adorando a Yahvé, y el culto a Yahvé pues se reforzó a lo largo del tiempo. Yahvé estratégicamente ganó ese pulso porque se impuso como el supuesto Dios verdadero, y luego en diversas estrategias como la manipulación que hicieron al mensaje de Jesús, crear la religión católica, el cristianismo, se expandió la idea de que Yahvé era el Padre de Jesús, y por lo tanto Yahvé era el Dios verdadero. Y pasó de ser solamente el Dios de un pueblo nómada a convertirse en el Dios de la humanidad. O por lo menos eso es lo que la gran mayoría de seres humanos, sobre todo en Occidente, creen, que ese es el Dios verdadero. Le ganó el pulso a Baal, y Baal quedó relegado como un demonio, y Yahvé quedó en el lugar del Dios verdadero.
Pero ambos, tanto Yahvé y Baal, tienen un mismo origen. Pertenecen a las razas de los Elohim. Ninguno es un verdadero Dios. Son dioses impostores y por eso se ve ese legado negativo en la historia. Si no, veamos el pueblo de Jehová, que es lo que sigue haciendo. Así que notamos que sigue la influencia de un Dios impostor que siempre ha querido controlar el mundo y la humanidad. Y para eso sigue trabajando su pueblo. Y Baal en lo que quedó fue como ese único Dios, entre comillas, que le disputó el trono a Yahvé por un tiempo, pero al final no pudo. No sé si habían visto esta historia de esta forma, donde estos dos dioses se disputaron la supremacía en la antigüedad y al final Yahvé salió vencedor. Un tema muy interesante que por supuesto es mucho más profundo, pero aquí hice un resumen para traérselos en esta pequeña investigación. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios, no es más por esta ocasión. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.